7:38 de la mañana, hoy lunes 3 de julio, está en estudio Joel Horta, abogado penalista político, para hablar de distintos temas. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy acá. Gracias, Mike. Bueno, mucho que hablar, en principio, por lo que ocurre, digamos, el viernes, y es esta inhabilitación a María Corina Machado, que de una u otra manera estaría ya se sabía, ¿no? Esta inhabilitación estaba como Cristo con Judas, que le dijo, me vas a traicionar a los 3 días. Bueno, ya mucho se sabía que esa inhabilitación podía venir. Ya veíamos a Luis Ratti anunciando, digamos, un paquete de inhabilitaciones. También vimos la propia semana pasada, y estuvo acá sentado el diputado José Brito, pidiéndole a la Contraloría entonces que dé la parte de María Corina Machado y otros líderes políticos. Pero ¿cómo se vive esta inhabilitación en medio de una coyuntura cuando María Corina es hoy día la líder que lidera los estudios de opinión y también la líder que vemos que está recorriendo el país y que de una u otra manera está sumando voluntades a su favor? Fíjate, Michael, en principio quisiera aprovechar la oportunidad para dar mis condolencias a la familia y a los amigos y a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por la muerte del coronel que pues lamentablemente falleció Millán Sabino, el coronel Millán Sabino, hoy general de brigada post-mortem. Mis más sentidas condolencias a toda la familia militar venezolana. Fíjate que las inhabilitaciones existen desde tiempos inmemoriales, solo que han evolucionado. Los romanos inhabilitaban a sus adversarios políticos crucificándolos. Claro. Después vinieron los ahorcamientos, la guillotina, el fusilamiento, después las mazmorras y el exilio. Y en tiempos modernos se le conoce como las inhabilitaciones administrativas. Yo he declarado que la inhabilitación política, tanto como a la ingeniero Machado, como a Enrique Capriles, como a cualquier dirigente político, es una aberración jurídica. Desde el punto de vista jurídico, definitivamente no solo es inconstitucional, sino que se aplica como un mecanismo de extorsión y como una espada de Damocles que está sobre la cabeza de cualquier dirigente opositor que pueda incomodar al gobierno en un momento determinado. La inhabilitación de María Corina Machado era una jugada cantada, porque además el gobierno generalmente dice lo que va a hacer, solo que la oposición insiste en no creerle. Ya se había anunciado la inhabilitación, como han dicho, de la señora Machado, de Enrique Capriles, del señor Superlano. Yo he manifestado varias veces que es un error o fue un error de la Comisión de Primarias permitir la inscripción de candidatos inhabilitados, como también facilitar el voto de los venezolanos en el exterior. Como vimos también, esa inscripción fue muy precaria. Sí. Y en el mismo momento que sale el CNE del juego, esas primarias se convierten en una cosa minúscula, que quien salga electo de allí tendrá una base electoral muy, muy pequeña y el gobierno hará uso de ello, porque la participación será de un número muy pequeño de venezolanos, por cuanto no cuenta esa comisión de primarias con la infraestructura necesaria para que acuda un volumen importante de venezolanos a participar en ella. Yo creo firmemente en que esas primarias no se van a producir. Esa es mi apreciación. Y ojalá entienda el liderazgo opositor venezolano que estamos en los momentos en que los pigmeos de la politiquería tienen que dar paso a los grandes de la política venezolana. Yo recuerdo a los venezolanos lo que ocurrió acá en el año 52, hablando del caso de las inhabilitaciones. Los líderes de los partidos políticos potentes, que en ese tiempo eran Acción Democrática y COPEI, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, se encontraban en el exilio. Y el único líder opositor que estaba en Venezuela era Jovito Villalba. Y convocan a un plebiscito y juraba Marcos Pérez Jiménez que él iba a arrasar. Pues
habían inhabilitado a los partidos políticos y a sus líderes políticos, pero no se puede inhabilitar al espíritu indómito que tenemos los venezolanos. Así es. Entonces, ¿qué ocurrió en el 52? Pues Jovito Villalba le metió una paliza en las urnas electorales a Marcos Pérez Jiménez. Y allí comenzó la debacle del dictador desde el punto de vista moral dentro de las Fuerzas Armadas de ese momento. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que lograr ahora? Que la inhabilitación de la dirigencia política venezolana no se convierta en un factor para desmoralizar al elector venezolano. Todo lo contrario, que quien esté inhabilitado se convierta en promotor del voto, se convierta en promotor de la búsqueda de un candidato. Bueno, María Corina Machado dice hasta el final, bueno, hay que ver qué es. Claro, pero María Corina tiene que entender que ese hasta el final no puede ser solo en torno a ella, correcto, sino que hasta el final es la búsqueda de la sumatoria de los votos de cada uno de los dirigentes en torno al que pueda quedar habilitado. Un poco el ejemplo de lo de Barinas. A eso iba, inhabilitaron a uno, inhabilitaron al otro. Y al que inhabilitaran, al final, el señor Pepito Pérez lo iban a poner allí porque no lo iban a poder inhabilitar, supongamos, porque era el bodeguero de Barinitas, y ese señor ganaría las elecciones. Porque el 80% de los venezolanos desean un cambio de gobierno, y el propio gobierno debe entender que la alternabilidad democrática es necesaria para oxigenar este país. Este país está asfixiado. La mayoría de los venezolanos estamos reclamando un cambio en las políticas, un cambio en los actores. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ir a el desmontaje de las sanciones, a la normalización de las instituciones gubernamentales, a la efectiva división de los poderes, a la posibilidad de lograr una estabilidad económica que permita que la gente tenga un salario digno, una jubilación digna, es decir, normalizar la vida del país. Así como cuando el presidente Chávez ganó las elecciones porque se había agotado lo que se llamó la Cuarta República, pues en este momento se agotó la Quinta República. Hay que construir. Es decir, es momento para, entonces, la elección o la participación de María Corina sea de Enrique Capriles no es el fin. Es así, ellos tienen que convertirse en unas bisagras que permitan construir un gobierno de oposición, pero además de amplitud nacional. Nosotros tenemos que ir a la construcción de un nuevo pacto social. Tenemos que ir a la búsqueda además... Ese término no le gusta a muchos. Bueno, pero es que va a tener que existir, porque la única manera, todos los procesos de transición política, de traslado de un gobierno a uno de oposición, tiene que ser de manera acordada. Eso no es posible de otra forma. Las guerras todas, después de millones de muertos, tienen que sentarse los generales y los presidentes de los gobiernos en conflicto en una mesa de negociación a conversar los términos para terminar esa guerra. Lo hemos visto con China, con Rusia y con... Bueno, y así han sido todas las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán. Vamos a la pausa, en la próxima parte seguimos conversando y analizando, digamos, qué tiene que hacer la oposición en este momento en el que pues las inhabilitaciones parecen pues ser la bandera del gobierno. Joel Horta, abogado penalista político, analista político quiero decir, ya venimos con más. Joel Horta, abogado, analista político, está en estudio. Seguimos conversando con él acerca del escenario político que se dio en Venezuela y las inhabilitaciones que se están dando en este momento. Citaba en el segmento anterior a Barinas y me llama la atención lo que comentaba, porque incluso Freddy Superlano, al ganar la elección y al ser inhabilitado y también al inhabilitar a su esposa, pues no dijo, bueno, no votamos, ¿no? Sino que
digamos que se montó en el autobús, se montó en el tren y promovió el voto. Y bueno, cuando la elección se propició, generó pues una brecha muy amplia entre Jorge Arreaza y el hoy gobernador del estado Barinas. Se habla mucho incluso en Venezuela de un escenario pro Nicaragua, que van a estar inhabilitando a los candidatos, pero ¿qué tan complejo o qué tan factible puede ser que una verdadera opción de cambio pueda, digamos, ganarle al gobierno cuando hay estas alternativas que de una u otra manera podrían hacerle el juego al gobierno, ¿no? Fíjate, es decir, 4 candidatos presidenciales de oposición más Nicolás Maduro. ¿Ganaría Maduro esa elección? Fíjate, ojalá suceda lo de Nicaragua, porque Venezuela, el pueblo venezolano no se parece en nada al pueblo nicaragüense. Sin embargo, no debemos olvidar que la señora Chamorro en un momento determinado derrotó a Ortega en unas elecciones y mantuvo al hermano Ortega como ministro de la defensa para poder lograr estabilidad política y permitir que ese país saliera de un conflicto larguísimo. En Venezuela, si comienzan a inhabilitar a cuanto candidato tenga alguna posibilidad de derrotar al presidente Maduro en sus aspiraciones a la reelección, eso va a cohesionar al electorado en torno al candidato que tenga la posibilidad de derrotar efectivamente al candidato oficialista. Yo estoy convencido que no va a haber un candidato único, porque el gobierno es un especialista dividiendo. Así es. Aquella frase maquiavélica de divide y vencerás, se la tienen en el ADN la gente del gobierno. Ahora, si logramos un candidato unitario, y me refiero a unitario, que es el capaz de unificar a la mayoría de los electores, entubar el voto por un candidato. Ocurrió en Barinas no hubo un candidato único. Correcto. Hubo varios candidatos. Tuvo Claudio Fermín por ahí también, que salió de Caracas para Barinas. Así es, pero hubo un candidato unitario que unificó a la mayoría de los electores, el descontento de esa población en torno a sí. Eso va a ocurrir a nivel nacional. Yo estoy convencido de eso. El gobierno nacional tiene una minoría desde el punto de vista electoral. Ha decrecido de cerca de 8 millones de votos a 3 millones de votos. Y en las últimas elecciones la oposición venezolana obtuvo cerca de 1,5 millones más de votos que el gobierno, solo que fraccionado. ¿Qué tenemos nosotros que lograr? Que todo aquel candidato que resulte inhabilitado empuje, sea un promotor del voto. Sea un promotor del voto, siga en campaña electoral y aunque los votos no se endosen en un 100%, siempre habrá un porcentaje muy importante que seguirá a su liderazgo y entenderá, por ejemplo, lo que entendió el actual presidente Petro. Petro, luego de ser alcalde de Bogotá, fue inhabilitado también por una cantidad de años, 15 años justamente. 15 años, sí, señor. Y salió de la inhabilitación al Senado y del Senado a la presidencia de la República. Si aquí hay un gobierno de oposición en un año, porque en el 2024 hay elecciones presidenciales, yo estoy convencido que en ese nuevo gobierno, que tendrá que ser con la participación de todos los sectores para normalizar la democracia venezolana, es decir, el contralor deberá ser de una fuerza distinta a la del gobierno, lo mismo que el fiscal general, el contrapeso de los poderes. Bueno, fortalecer la democracia. Esas inhabilitaciones desaparecerán por su fondo tan frágil, y así podrá efectivamente todo aquel que esté inhabilitado hoy poder participar en las próximas elecciones. Bueno, eso es parte de lo que dice Carlos Prosperi, bueno, que en un año convocaría a elecciones nuevamente. Ojo, en un año, yo pienso que un año, eso lo ofreció también Falcón en el proceso pasado, y eso podría ser porque Venezuela requiere de algunos cambios. Pero no se ha madurado en un año, digamos. Un año cambio, es muy poco. ¿no? Yo diría que eso no nos lleva menos de un par de años o 3 años, pero lo cierto es que ese gobierno sería un gobierno para ir modificando
lo que haya bueno, lo que llaman un modificar. gobierno de transición. Un gobierno de pero transición. en un gobierno de transición también se habla de gobernabilidad. Bueno, y es que si una no, de las cosas es, bueno, que dicen algunos, es que María Corina no genera gobernabilidad por luego del chavismo por ser del ala por extrema. supuesto que no, porque es que el extremismo, históricamente, en los procesos de transición, siempre tiene que buscarse la ecuanimidad. Sí. Cuando muere Gómez y asume López Contreras, ¿cuál es el lema de López Contreras? Calma y cordura. Y luego viene el general Medina y transita también hacia la democracia. Y luego viene la Junta de Gobierno. Y luego viene otra Junta de Gobierno. Y luego viene el Pacto de Punto Fijo. Y todos esos procesos fueron transitorios y fueron procesos que permitieron llegar finalmente, después de casi 40 años de la muerte de Gómez, a el Pacto de Punto Fijo. Nosotros ahora tenemos que construir un nuevo pacto y guste o no, ese pacto se tiene que construir también con el oficialismo, porque de otro modo no habrá gobernabilidad. Pero cuando hemos etiquetado que si los alacranes, que si no sé quién, que bueno, y realmente parece difícil dentro de la oposición ponerse de acuerdo. Pero entre esos ellos. epítetos tienen que acabarse. Aquí tenemos, y es un llamado a la dirigencia política venezolana, a que se sienten en una mesa y se despojen de sus egos y sus vanidades y piensen en el país y no en sí mismos. Pero pareciera que se busca entonces un líder de la oposición a partir del 24, bueno, de acuerdo al comportamiento. Es que tenemos, cuando hay crisis, hay demasiados candidatos, porque cuando las cosas están normales, lo lógico es que se busque el perfil del candidato, no el más popular, no el que más arenga, no el que más grite, no, es el que tenga la capacidad de ganar una elección, cobrar esa elección y gobernar después de esa elección. Porque no olvidemos que nosotros tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que después que cantan el himno nacional, gritan Chávez vive y la patria sigue. Leales siempre, traidores nunca. Leales siempre, traidores nunca. Ahora, ¿qué presidente el día que sea electo va a convocar a ese alto mando militar y lo va a ratificar o a cambiar y va a ser aceptada esa decisión? Porque podemos entrar en un proceso similar al que vivió Argentina, donde hubo en una semana 5 presidentes y donde hubo una inestabilidad política. Bueno, la inestabilidad de Perú también. Brutal, lo que pasó en Perú, lo que pasó en Ecuador, lo que ha pasado en Bolivia. Lo que pasó en Brasil, incluso. Entonces nosotros tenemos que aprender del proceso latinoamericano y decir, Venezuela tiene hoy la posibilidad de cambiar en paz. Y al gobierno, insisto en esto, le interesa que eso ocurra, porque el gobierno está cansado, fatigado. No hacen otra cosa que un enroque permanente entre las mismas personas y vemos cómo cada vez se va desprendiendo de las bases, porque como ocurre en todo proceso revolucionario, se queda en la sustitución de las élites, porque sus dirigentes máximos se aburguesan y en ese mismo momento ya les incomoda pensar en el fin último de la revolución. Para cerrar, ¿Maduro está eligiendo o puede elegir el candidato opositor debido a estas inhabilitaciones? Es decir, le entrego el poder a quien quiero y no quien realmente lo... Bueno, Maduro evidentemente, como ocurrió en Barinas, digamos. El presidente Maduro hábilmente ha demostrado jugar muy bien en varios tableros. Juega bien el truco, juega bien el dominó, juega bien las bolas criollas, juega bien los gallos, y la oposición pareciera estar jugando bowling o estar jugando pool. Entonces tenemos que entender que el gobierno le ha agarrado el pulso a mantenerse en el poder, aún gobernando muy mal. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy acá. Joel Horta, abogado, analista político. Parte de esta entrevista pueden verla en YouTube, en nuestro canal. También seguirnos a través de @noticiascanali y @canali. Michael Iriarte Olivero se despide a las 8 en punto de la mañana. Será hasta este martes 4 de julio. Tengan todos un feliz día.